Bueno, seguimos en el tema de la reforma judicial porque también estamos bajo la dinámica de que sistemáticamente se van presentando toda una serie de argumentos legales de un lado y de otro lado, ¿no? Más allá de que haya sido aprobada y que ya sea constitucional. La reforma al Poder Judicial no se baja del Diario Oficial de la Federación y además se ha ordenado denunciar a la jueza que pidió eliminarla. Esta fue la respuesta tajante del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el fallo de la jueza Nancy Juárez Salas de Veracruz, quien ordenó bajar la publicación so pena de cárcel si no se cumplía el fallo. No es que ella determine, no es que la jueza determine que es so pena de cárcel, sino que la ley determina que si pasan estas cosas hay pena de cárcel, ¿no? Pero claramente el gobierno federal, ya queda claro, no va a cumplir la orden judicial. Al contrario, en la mañanera la consejera jurídica Ernestina Godoy y el ministro en retiro Arturo Saldívar, ¿quién sino él, verdad?, se presentaron para señalar que el ordenado por la jueza carece de sustento y no procede. Bueno, ¿realmente no procede? ¿Sí procede? ¿O en qué estamos, no? Sergio Charbel, doctor en Derecho, profesor de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sergio, abogado, doctor, ¿cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Gracias. A ti, Victorio, estoy a la orden. A ver, ¿procede o no procede? ¿O qué van a demandar a la jueza y la van a meter entonces a la jueza a la cárcel? ¿O qué procede? Porque fue la presidenta, fue Ernestina Godoy y fue quien, si no, ¿verdad?, el ministro, exministro Arturo Saldívar. Bien, hay que comentar dos temas. Las sanciones que se le pueden imponer a quien incumpla una suspensión. Esto no es algo nuevo dentro de la historia constitucional. Recordemos que el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador incumple una suspensión y se sigue un juicio en contra de él, la denominada declaración de procedencia, el denominado desafuero, para efecto de que se le puedan imponer las sanciones que establece la ley de amparo. La ley de amparo, en efecto, establece sanciones incluso de índole penal, a quien incumpla una suspensión. Pero tratándose de las autoridades que gozan de fuero, se les tiene que iniciar esta declaratoria para efecto de quitarles ese fuero y poder procesarlos. Insisto, esto ya lo vimos en la historia constitucional, en el caso del famoso desafuero de Andrés Manuel López Obrador, quien incumplió una suspensión. Es decir, hay esa posibilidad prevista en la Constitución para quien incumpla una suspensión. Por otra parte, es posible presentar denuncias. Se sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de jueces o magistrados y le corresponde conocerlo al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sigue vigente, sigue ejerciendo sus funciones hasta en tanto se instituye el Tribunal de Disciplina, quien le tocará conocer los casos de la vigilancia y disciplina de jueces y magistrados. Pero en este momento contamos con el Consejo de la Judicatura, tiene facultades para procesar esta denuncia, para seguir un procedimiento de responsabilidad administrativa, y algunos de los supuestos son, por ejemplo, corrupción, acoso sexual, acoso laboral, o supongo que el caso será el tema de que hay una afectación a la función jurisdiccional. Esto es una posibilidad. Sin embargo, lo grave es que en lugar de acatar una resolución de un juez de amparo, se opte por denunciar al juez. Esto es un despropósito, esto no es correcto en un Estado de Derecho. Lo que se procede frente a una resolución respecto de la que no se está de acuerdo es impugnarla. La ley de amparo prevé amplias posibilidades para impugnar una resolución, en este caso una suspensión definitiva, pues en contra de ella procede el recurso de revisión. Entonces, en un Estado de Derecho, lo que tiene que hacer una autoridad cuando no está de acuerdo con una resolución no es incumplirla, sino impugnarla a través de los medios que prevé la ley. El tema de la denuncia me parece un despropósito con el fin de aplacar estos intentos apegados a derecho al efecto de
que se generen por resoluciones que incidan en hacer algo en contra de esta reforma, es hacer algo en aspectos apegados a lo que prevé la ley de amparo. Oye, doctor, a ver, Sergio, te planteo, lo que dice la presidenta, lo que dice Ernestina y lo que dice Arturo Saldívar, ¿tienen razón o no tienen razón? Porque además hay otro argumento que agregan particularmente la presidenta, que es tenemos el mandato del pueblo. A ver, todo esto, digamos, ahora sí que todo este galimatías, ¿cómo tendríamos que entenderlo en el marco de un país con un Estado de Derecho, ¿no? Constitucional, división de poderes, todas estas cosas? Bien, este es un mal entendimiento de la función jurisdiccional, de la función del juez. Este debate no es nuevo. Se planteó en Estados Unidos a final del siglo XVIII, se planteó en nuestro país en el siglo XIX, en Estados Unidos en la configuración del denominado control de constitucionalidad difuso, en el cual se le otorgan las facultades al juez para poder inaplicar la obra del legislador. En Estados Unidos, Hamilton señaló que el hecho de que se faculte al juez a valorar la obra del legislador no implica en ningún modo la superioridad del juez frente al legislador y no implica tampoco una superioridad frente a la Constitución. Lo que implica es que el juez tiene la encomienda de preservar lo previsto en la Constitución frente a la obra del legislador. Esto es, el juez tiene la encomienda de preservar la máxima obra democrática del pueblo, que es la Constitución. Esto en México también se planteó en el siglo XIX con el juicio de amparo. Algunos señalaron cómo es posible que el juez de amparo pueda atacar la obra legislativa. Y esto se explicó, inclusive por Mariano Otero, en el mismo sentido que Hamilton. No se está atribuyendo al juez una facultad por encima del legislador. Simplemente se le encomienda preservar la Constitución. En este caso hay una dificultad. Estamos en presencia de una reforma constitucional. Pero aún la reforma constitucional tiene que seguir los lineamientos que prevé la Constitución para la expedición de la reforma constitucional. Entonces, bueno, esto que acabo de señalar en cuanto a la función del juez, pues desmiente lo que señaló la consejera Ernestina Godoy. Y lo que voy a señalar a continuación desmiente lo que señala el exministro Saldívar, porque sí procede el juicio de amparo en contra de normas constitucionales que hayan sido aprobadas por un procedimiento viciado. Es decir, el juicio de amparo no es procedente respecto de reformas que hayan seguido debidamente su procedimiento de creación, pero si hubo vicios en el procedimiento, en realidad tenemos una norma espuria, una norma que no puede ser constitucional, porque únicamente puede ser constitucional aquella reforma que haya seguido debidamente el procedimiento previsto en la propia Constitución. Entonces sí procede el juicio de amparo, inclusive el propio ministro Saldívar, desde su tesis de licenciatura, señalaba esta posibilidad. Cuando fue ministro señaló esta posibilidad, y claro que puede ser procedente el juicio de amparo cuando la reforma derive de un procedimiento viciado. Y uno de los vicios fundamentales es el desacato a suspensiones. Precisamente el desacato a suspensiones genera una irregularidad en el procedimiento, y ese es uno de los argumentos más fuertes que ahora la Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad de valorar a través de una controversia constitucional que presentó el gobierno de Guanajuato, una acción de inconstitucionalidad que también hay, y posiblemente llegue el tema en algún momento a través de los amparos que han promovido. A ver, doctor, para cerrar, dos cosas. Uno, no se ve que vaya a cambiar esto, se va a presentar la demanda y a otra cosa, hasta juicio político, no se ve que vaya a cambiar. En este sentido, ¿qué puede pasar? Muy en breve. Y la otra parte, Sergio, te planteo,
¿Qué puede pasar con esta referencia sistemática de nosotros tenemos el mandato del pueblo? ¿No? Esa que es una variable que se repite a menudo en el Congreso, la propia presidenta, los gobernadores de los estados, ellas y ellos que son de Morena, proceden de Morena. Ante esto, ¿qué hacer? Porque en un sentido uno diría, pues tiene la lógica de que sí, pero ¿es sí? Como bien lo señaló la UPED, esta Asociación de Magistrados y Jueces, esto se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento de las suspensiones. Pues tiene un efecto muy nocivo a nuestro Estado de Derecho, porque si ese ejemplo están presentando pues, las máximas autoridades del Ejecutivo, entre ellas nuestra Presidenta de la República, pues incentiva a que en otras áreas, en otros niveles, no se cumplan también con las suspensiones. El punto es que la Suprema Corte tiene un momento histórico que debe aprovechar para hacer valer teorías que se han experimentado en otros países de invalidar una reforma constitucional y hacer valer la fuerza que tiene para que sus resoluciones se acaten. Obviamente esto implicará pues una fuerte crisis constitucional frente a la postura de no cumplimiento. Aquí lamentablemente se rompió el diálogo constructivo para efecto de generar acuerdos para solventar esto. Quizás lo que esperamos de todo esto es que en algún momento exista una recapacitación por parte del Ejecutivo Federal para efecto de generar este diálogo e inclusive proponer reformas sobre pues, esta reforma que ya está publicada, ¿no? Esa sería la única vía para evitar una crisis constitucional. ¿En qué va a acabar? En lo que estamos, ¿verdad? Sí, bueno, esto sin duda llevaría a una crisis constitucional en los términos en los que actualmente está. Insisto, lo que nos queda para evitar esa crisis constitucional es el diálogo. Ojalá, ojalá. Y esperemos que también sirva la presión internacional para que esto se recomponga. Te mando un gran saludo, Sergio Charbel, doctor en Derecho. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.